el estudio de hoy. Para ello vamos a orar. Sí, vamos a orar. Oremos un momento para comenzar. Señor, te agradecemos por tu misericordia, Señor, y tu fidelidad, por tu amor, Señor, por ser paciente para con nosotros. Gracias, Señor. Ayúdanos a imitar tu paciencia, tu misericordia, tu amor para con los demás. Señor, permítenos ahora aprender de ti, aprender de tu palabra, fortalecer nuestras convicciones, fortalecer nuestra fe, lo que creemos, Señor. Que eso nos motive a darte gloria, a darte honor, a proclamar tu nombre. Señor, gracias por mis hermanos. Trae pronto a los que ya están por llegar. Te pido, Señor, que bendigas este tiempo, que sea de bendición para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a luchar para concentrarnos, Señor, que nada opaque nuestra atención de lo que verdaderamente importa, Señor. Ayúdanos a esforzarnos por escuchar, por prestar atención. Te lo pido, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Amén. Muy bien, amados hermanos, por favor acompáñenme al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer los versículos 15 al 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 15 al 17. Ese texto lo conocen todos, creo yo. Es más, de repente alguno puede decirlo de memoria. Segunda de Timoteo 3, 15 al 17. Dice la palabra de Dios. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, la semana pasada iniciamos con el estudio del primer tema de la confesión, que es las Sagradas Escrituras. Y la primera pregunta que hicimos para introducir nuestro tema fue, ¿por qué nuestra confesión toma como primer tema de estudio las Sagradas Escrituras? ¿Por qué no otro tema? ¿Por qué no hablar de la doctrina propia, es decir, hablar de Dios mismo, de la Trinidad? ¿Por qué debemos hablar de las Sagradas Escrituras? Y dimos dos razones. La primera razón, que es la que estudiamos la semana pasada, fue por la necesidad de la revelación divina. La necesidad de la revelación divina. Básicamente, no podemos conocer la Trinidad, no podemos conocer los atributos de Dios, ni a Dios mismo, sin su revelación. Por lo tanto, ¿por qué estudiamos primero las Sagradas Escrituras? Porque necesitamos conocer lo que ha revelado Dios para luego conocerle a Él, ¿no? Y la segunda razón que dimos por la cual la confesión inicia con las Sagradas Escrituras fue por el principio de la sola Escritura. Por el principio de la sola Escritura. El día de hoy vamos a tratar precisamente esta segunda cláusula, el principio de la Sagrada o de la sola Escritura. Definamos entonces qué es la sola Escritura. Recuerden, cuando estudiamos la introducción de la confesión, dijimos que era un principio reformado, un principio que se levantó en la época de la Reforma. Y la sola Escritura básicamente significa o enseña que la Biblia es la única autoridad suprema, la única autoridad infalible y suficiente en todo lo que concierne a la fe y a la vida cristiana. La única autoridad suprema. Ahora, decir que es la única autoridad suprema no significa que sea la única autoridad para la iglesia. Como por ejemplo, ¿los pastores tienen autoridad en la iglesia? Por supuesto, los pastores tienen autoridad en la iglesia. Los credos antiguos tienen autoridad en la iglesia. La confesión misma que estamos estudiando tiene autoridad
en la iglesia. Así que cuando decimos la sola Escritura, no estamos diciendo que es la única autoridad para todos los cristianos, en la cual no deben acudir a otros medios como los pastores o algunos documentos. Lo que sí estamos diciendo es que la Biblia es la única autoridad infalible y final a la cual todas las demás autoridades deben someterse, ¿no? Deben someterse. La Escritura es la norma que norma, la autoridad que da autoridad. Las otras autoridades es una autoridad que reciben. Los pastores tienen autoridad, pero es una autoridad recibida de Dios mismo, ¿no? Y la confesión, los credos, tienen autoridad nuevamente, pero es una autoridad recibida. La palabra de Dios es la única autoridad final, de la cual todas las demás autoridades dependen, ¿no? Dependen. Así que, ¿por qué comenzar hablando de las Escrituras? Bueno, porque creemos que la autoridad suprema, o creemos que la Escritura es la autoridad suprema sobre la cual todas las doctrinas que vamos a estudiar se sostienen, ¿no? Se sostienen. Este principio es presentado en nuestra confesión en la primera línea del primer párrafo. Hermanos, abran sus confesiones en el tema de las Sagradas Escrituras. Vamos a leer la primera parte del primer párrafo, la primera oración. Pero vamos a tener misericordia de los que se han olvidado. ¿Ya no hay? He pedido, pero todavía no me llega. Lo que es prestadito, hermanos, devuélvanlo ya, porque para que no se acumulen ahí de confesión. Muy bien. Las Sagradas Escrituras, el primer tema. ¿Alguien le dice qué página, hermanos? ¿Qué página es el primer tema, las Sagradas Escrituras? Página 7. Ajá, página 7. No hay. He pedido, pero voy a esperar que me llegue. Ya. El primer párrafo. Vamos a leer la primera oración. Dice la primera oración del primer párrafo, empieza con las Sagradas Escrituras. Dice: las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Hermanos, esta cláusula o esta primera oración es interesante estudiarla debido a que esta cláusula no está presente en las dos confesiones anteriores a nuestra confesión. ¿Recuerdan cuáles son las dos confesiones anteriores de la confesión? La confesión de los presbiterianos, ¿cómo se llama? La confesión de Westminster, la confesión de Westminster. Y la declaración de Savoy es la que le sucede a la Westminster que toman los congregacionalistas. Después viene, de la declaración de Savoy sale nuestra confesión, ¿recuerdan? Entonces, las dos confesiones anteriores, ¿recuerdan cuando hablamos la madre y la abuela? La madre y la abuela. Entonces, estas dos confesiones, si revisamos el primer tema, también hablan de las Sagradas Escrituras. Sin embargo, esta frase o esta cláusula, esta oración que hemos leído, no se encuentra en estas confesiones, no están. Estas confesiones inician con lo que sigue, ¿no? ¿Qué sigue luego de la primera oración que leímos? Dice: aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia, etcétera, etcétera, ¿no? Las dos confesiones anteriores empiezan con desde este punto. La primera oración no aparece. Ahora, esto no significa que los bautistas han declarado algo nuevo, que solamente ellos creían. No, los presbiterianos, los independientes también estarían de acuerdo con estas palabras. Así que, de manera intencional, los bautistas colocaron primero esta oración, y debe ser en respuesta a algo, Y por supuesto, habían dos grupos en la década en la cual se escribió nuestra confesión que atacaban la sola Escritura, ¿no? Que atacaban este principio reformado. Estos dos grupos son sencillos. El primer grupo es el catolicismo romano
el catolicismo romano. Y el segundo grupo, que vamos a hablar luego de ello, es un grupo llamado los cuáqueros. Es un grupo muy particular de esa época, vamos a hablar que enseñaban ellos. Pero pensemos por un momento en el catolicismo romano. Este grupo incentivó a que los bautistas escribieran esta primera cláusula. Por un lado, entonces, estaba el catolicismo romano. Y si recordamos, hermanos, la clase del contexto histórico de la confesión, para ese tiempo, mientras que se redactaba la confesión, en el año 1677, gobernaba en Inglaterra el rey Carlos II. Y él había restaurado la monarquía anglicana, ¿no? La iglesia anglicana. Y se comenzaron a imponer sobre todas las iglesias prácticas religiosas. Y una de esas prácticas religiosas que se imponían a todas las iglesias era que lean el libro de la oración común. Este libro básicamente era un texto litúrgico con varios elementos que muchos puritanos dijeron, esto es semicatólico. Este libro es semicatólico por su lenguaje sacerdotal, su lenguaje, por sus gestos, por ritos católicos romanos, decían ellos. Ahora, la iglesia anglicana, además, tenía una fuerte inclinación hacia prácticas y políticas católicas. El rey simpatizaba con Roma, tenía consejeros, tenía una esposa católica. Así que la iglesia anglicana, en la cual Inglaterra, básicamente, que era la que se denominaba iglesia anglicana, tenía mucha cercanía al catolicismo romano y por lo tanto copiaban sus prácticas, sus ritos religiosos y querían imponerlos sobre los creyentes de las iglesias independientes, incluyendo los bautistas. Pero ¿cuál es el problema del catolicismo romano? ¿Por qué el catolicismo romano es un peligro para la sola escritura o para la autoridad de la Biblia? Bueno, el dogma romano, el dogma católico romano, que contradice la sola escritura, consiste en que ellos colocan la tradición y el magisterio al mismo nivel de la Biblia. La tradición y el magisterio al mismo nivel de la Biblia. Pero definamos, ¿qué es la tradición? La tradición, hermanos, incluye tanto escritos antiguos como enseñanzas orales, que según Roma fueron transmitidas por los apóstoles y conservadas por la iglesia. En otras palabras, hermanos, la tradición para los católicos romanos es la transmisión oral, no escrita, sino oral, de enseñanzas apostólicas que no están necesariamente escritas en la Biblia, ¿no? Eso es por un lado la tradición. En un momento voy a poner un ejemplo. Eso es la tradición. Ahora, ¿qué es el magisterio en la Iglesia Católica Romana? El magisterio, que es formada por el Papa y por sus obispos, ellos son quienes interpretan las Escrituras, ellos son quienes interpretan la tradición y por lo tanto ellos son quienes emiten los dogmas católicos romanos. Algunos ejemplos de enseñanzas de la tradición y del magisterio fue, por ejemplo, la Inmaculada Concepción de María. La Inmaculada Concepción de María. Esto enseña que María fue preservada del pecado original, es decir, vino con toda pureza como el Señor Jesucristo al mundo. O en otras palabras, María no necesitaba un Salvador, porque ella no fue contaminada del pecado original. Es lo que enseña la Inmaculada Concepción. Además enseña que luego de que el Señor Jesucristo nació de ella, ella permaneció virgen hasta la muerte. Eso es incorrecto, porque la Biblia enseña claramente, por un lado, que María era una pecadora, que necesitaba un Salvador, pero por otro lado que después de que, si bien es cierto, tuvo al Señor Jesucristo, ella tuvo más hijos, porque la Biblia habla de Jesús que tuvo hermanos. Entonces, ¿pero de dónde surge la Inmaculada Concepción de María? No está en la Biblia. Los católicos romanos dirían, sí, no está en la Biblia, pero hay enseñanzas orales que se enseñaron antiguamente. Por eso es que ellos, los católicos romanos, toman la escritura, la tradición y el magisterio al mismo nivel. Y esto crea estos grandes problemas. Otra de las doctrinas de los romanos es el purgatorio, por ejemplo. No hay ni un solo texto bíblico que avale del purgatorio, que hable del purgatorio. ¿De dónde se han inventado ellos? Bueno, de enseñanzas orales, del magisterio y todo ello.
Por ejemplo, algunos dicen también, o una de las doctrinas católicos romanas, es que el Papa es infalible en cuanto a lo que dicte respecto a enseñanzas, doctrinas. El Papa es infalible, como la Escritura, o sea, no puede fallar, no puede errar. Eso también es una aberración, es incorrecto. ¿De dónde surgió eso? La tradición oral. La tradición oral. ¿De dónde surge que el Papa es el sucesor de Pedro? Enseñanzas orales. No hay nada de estas doctrinas que estén avaladas por la Escritura, ¿no? Que estén avaladas por la Escritura. Ahora, si eso existe en cuanto a doctrina, ¿cuánto más en prácticas? Prácticas dentro de la congregación, dentro de la reunión de los santos. Así que eso es un gran problema de los católicos romanos. Por eso no somos católicos romanos. Somos católicos porque nuestra doctrina es universal, pero no romanos. No romanos. Así que ese es el gran peligro que sufrían los bautistas en aquella época, y por lo tanto necesitaban desde el primer punto, de la primera oración, tenían que decir: no, la Biblia es la única regla suficiente, la única. No existe tradiciones y no existe un magisterio infalible que pueda interpretar la Biblia. Sí. Claro. Sí, el magisterio se encarga de crear dogmas, y para la Iglesia romana esos dogmas son infalibles, ¿no? Son infalibles. Sí, hermano. ¿Del Papa? Infalible. Ah. También. Para justificar su... Son contrarias a la Biblia. Exacto. Sí, exacto. Entonces, eso es por causa nuevamente del magisterio, quienes interpretan la Escritura y dictan los dogmas católicos romanos. Y por supuesto, cuando vemos estos temas que puse como ejemplos, la Escritura habla en contra de estas verdades, ¿no? O en contra de estas doctrinas, perdón. Así que, por un lado están los católicos romanos. Por ello era necesario escribir algo directo en contra de estas doctrinas que los bautistas colocaron, ¿no? en la confesión. Ahora, si bien podemos hablar de los católicos romanos, pero en nuestro tiempo, hermanos, también existen grupos que no reconocen a la Biblia como la única autoridad infalible. Por ejemplo, los mormones. Los mormones no solamente utilizan la Biblia, sino también el libro del Mormón. El libro del Mormón, los mormones. Y este libro para ellos también está al mismo nivel que la Escritura. Así que esta secta también es un gran peligro para la sola Escritura. Los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, por su parte, ellos siguen a una organización, ellos tienen su propio magisterio. Estaba averiguando su propio magisterio, ellos lo llaman el Watchtower, así se llama, su magisterio de ellos. Este grupo de testigos dictan los dogmas de los testigos de Jehová, ¿no? Y
Ellos, por ejemplo, elaboraron su propia versión de la Biblia, la nueva traducción o la traducción del Nuevo Mundo, que es una versión tergiversada, perversa de la Biblia. Intencionalmente cambian el significado de las palabras para decir lo que ellos creen, ¿no? Lo que ellos creen. Ahorita, justo ahí hay uno, sí. Pero bueno, entonces los testigos de Jehová también tienen su propio magisterio, quienes interpretan la Biblia y dictan sus dogmas infalibles, por supuesto, herejes, ¿no? Herejes. Estos grupos, nuevamente, hermanos, cuando modifican o añaden a la palabra de Dios doctrinas que no están escritas en ellas, muestran que han rechazado la autoridad suprema de la Sagrada Escritura. En conclusión, hermanos, colocar la tradición con el mismo peso a la Escritura o añadir otro libro o tener un magisterio infalible que interprete la fe cristiana quebranta el principio de la sola Escritura. Los bautistas particulares en Inglaterra, ante esta amenaza de la Iglesia romana, que estaba aliada con la Iglesia anglicana, ellos quisieron iniciar el tema de las Sagradas Escrituras, resaltando que para ellos la única autoridad segura e infalible es la Biblia, la Santa Escritura. Entonces, este es el grupo, los católicos romanos. El segundo grupo que atacaba la sola Escritura es el grupo de los cuáqueros, Este grupo amenazaba la autoridad de la Biblia en el tiempo de la confesión, porque ellos afirmaban, ellos creían que cada persona, cada individuo tiene una luz interior, o básicamente decían que cada uno tiene una revelación directa del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo habla a cada uno en particular y lo que enseña es infalible. Según ellos, entonces, esa luz interna era una guía suficiente para conocer la verdad, incluso más importante que la Biblia, más importante que los pastores que enseñaban la Biblia. Estos grupos, los cuáqueros, son similares a los movimientos o iglesias carismáticas o neopentecostales de nuestra época. Los neopentecostales, los carismáticos, ellos enseñan que Dios sigue revelando mensajes nuevos hoy, ¿no? Sigue revelando mensajes nuevos, ya sea a través de profecías, ya sea a través de visiones, sueños o lo comúnmente llamado palabras del Espíritu. Hoy tengo una palabra para ustedes. Entonces, en la práctica, muchas veces estas supuestas revelaciones son colocadas a la misma autoridad que la Biblia o incluso corrigen o añaden lo que la Biblia dice. Hermanos, esto ataca la sola Escritura porque nuestra doctrina enseña que la Biblia es la única revelación especial, completa, suficiente e infalible de Dios. Dios ya habló plenamente en su Hijo y en la Escritura. Luego de la Escritura no hay más revelación especial. El Espíritu Santo ya no habla nuevas revelaciones, ni a pastores, mucho menos a disque profetas o disque apóstoles de hoy. No existen nuevos profetas, no existen nuevos pastores, nuevos apóstoles. Hermanos, el Espíritu Santo hoy ilumina a las personas para que entiendan la palabra, pero no da nuevas revelaciones. No da nuevas revelaciones. Así que lo que enseñan los carismáticos, los neopentecostales de hoy, es un error, ataca la sola Escritura. Y para el tiempo de los bautistas particulares, en el año 1677, estaban los grupos de los cuáqueros, que decían que cada persona tiene una luz interior, que el Espíritu Santo habla de manera particular a cada uno. Es un error. El Espíritu Santo ya ha hablado completamente en su palabra, en la palabra que Él inspiró. Y lo que hoy hace es iluminar nuestra mente para entender esta palabra, porque aquí está lo suficiente que necesitamos para conocer a Cristo y obedecerle. Así que esto ataca la sola Escritura, hermanos. Esto ataca la sola Escritura. Por tanto, no hay nuevas revelaciones. No hay nuevas revelaciones. El Espíritu Santo no da mensajes nuevos, sino que ilumina lo que ya fue revelado en la palabra. Así que cuando los carismáticos, los cuáqueros de la época, afirmaban recibir nuevas revelaciones, están añadiendo autoridad fuera de la Biblia. Está añadiendo autoridad afuera
de la Escritura, y eso es un error y a veces digno de condenar. Estas son las razones, entonces, las razones fundamentales por la cual nuestra confesión inicia declarando la autoridad suprema de las Escrituras. Por un lado, la amenaza de los católicos romanos aliada con la Iglesia anglicana, y por otro lado, los cuáqueros, ¿no? Los cuáqueros. Ahora bien, veamos brevemente las características de la Escritura que son mencionadas en esta cláusula. Nuevamente, abran sus confesiones, hermanos, y volvamos a repasar el primer párrafo, la primera cláusula, la primera oración. Dice: las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Dice primero la única regla, la única regla. Debemos definir qué significa la palabra regla para el tiempo de los bautistas. El teólogo James Renihan dice lo siguiente respecto a la palabra regla. Dice: el diccionario Oxford de inglés, recuerden, hermanos, como fue escrita el libro, la confesión fue escrita en Inglaterra, fue escrita en el idioma inglés. Por lo tanto, si queremos saber qué significa esta palabra que ellos escribieron, debemos identificar esa palabra a la luz de lo que significaba para la época. Y para ello es bueno ver los diccionarios, el diccionario Oxford, por ejemplo, que es el diccionario en inglés. Dice James Renihan: el diccionario Oxford de inglés ofrece ayuda para comprender la elección de esta palabra. Y dice el significado, dice: es un estándar, regla significa un estándar de discriminación o estimación, un criterio, prueba o canon. En otras palabras, dice: las Escrituras son juez, norma y criterio. Thomas Watson decía: la palabra es una regla de fe, un canon que guía nuestras vidas. La Escritura es un canon completo y perfecto que contiene todo lo necesario para la salvación. Hablan de la vida y al hacerlo imparten sabiduría autorizada, tienen un derecho especial y constituyen la prueba suprema del comportamiento humano. En otras palabras, diríamos que la palabra regla significa ser el estándar supremo dado por Dios que determina lo verdadero y lo falso. La Escritura es la regla que determina lo verdadero y lo falso en cuanto a la fe y la vida piadosa. Entonces, según el ejemplo que hemos dado, por ejemplo, de los católicos romanos, ¿por qué no estamos de acuerdo con el purgatorio? Si yo creo que la Biblia es la única regla, yo debo decir, si la Biblia dice que no existe dicha doctrina, debemos también negarnos, no existe. La única regla, la Biblia es la única regla, no debo acudir a la tradición, no debo acudir al magisterio, a ver qué piensan ellos. Si la Biblia dice así, así es. Por eso es la única regla que determina lo correcto y lo incorrecto, la verdad y el error, lo falso y lo verdadero. Esto en cuanto a la fe y la vida cristiana. Eso significa regla, eso significa regla. Es la medida infalible por la cual todo conocimiento, toda creencia, toda obediencia deben ser juzgados. Esta regla no pretende enseñar ciencias, no pretende enseñar artes humanas, sino revelar todo lo necesario para la salvación y la vida que agrada a Dios. Ahora bien, dentro de la oración que hemos leído, de la confesión, hay 4 características que se da a la Escritura. 4 características. ¿Cuáles son? En primer lugar, la primera característica es única, ¿no? Única regla, dice. Se nos dice que esta regla es única, es decir, no hay otra autoridad religiosa de igual rango. Ni la tradición, ni sueños, ni luz interior, ni magisterio humano. La Biblia es la única regla. No hay otras reglas de la misma autoridad que la Biblia, es la única. La segunda característica es suficiente, suficiente. Cuando decimos, hermanos, que la Biblia es suficiente, debemos preguntar, ¿suficiente para qué? ¿Suficiente para qué? Sencillamente decimos que es suficiente para 2 cosas, para el conocimiento salvador
y para la obediencia que agrada a Dios. Para el conocimiento de Cristo, el conocimiento del Evangelio, el conocimiento salvador, para saber cómo soy salvo. Y en segundo lugar, para la obediencia que agrada a Dios. La palabra de Dios es suficiente para obedecerlo como Él merece. Suficiente para eso. Podemos ver esta suficiencia en nuestro texto inicial. ¿Recuerdan lo que decía 2 de Timoteo 3:15 al 17? Decían, y que desde la niñez has sabido, ¿qué cosa? Las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Ahí está el conocimiento salvador, ¿no? Por la fe que es en Cristo Jesús. Y luego dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, y aquí está la obediencia salvadora o la obediencia que agrada a Dios, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En este texto encontramos esas dos verdades, el conocimiento salvador, porque te hace sabio para la salvación, y en segundo lugar, la obediencia que agrada a Dios, porque la Biblia es suficiente, es útil para todo lo que sigue, para hacernos maduros, como dice aquí, para que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, hermanos, no necesitamos otras revelaciones u otros libros para saber cómo ser salvo, ni necesitamos otras revelaciones ni libros para saber qué es lo que agrada a Dios. La Biblia es suficiente. Y esta suficiencia se expone con mayor claridad, en el párrafo 6. Ahí en su confesión, vayamos al párrafo 6. ¿Qué dice el párrafo 6? Dice, párrafo 6 dice, todo el consejo de Dios, tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre. De las Sagradas Escrituras, párrafo 6. Página 9, ¿no? ¿Encontraron? Ya, párrafo 6 dice, todo el consejo de Dios, tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, están expresamente expuesto o necesariamente contenido en las Sagradas Escrituras, a las cuales, dice, aquí habla de la suficiencia, nada en ningún momento ha de añadirse ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Esto es lo que hablábamos, ¿sí o no? Esto es lo que hablábamos, a las cuales nada en ningún momento ha de añadirse, ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. La Escritura es suficiente. La Escritura es suficiente. Pero hermanos, hago una aclaración. Cuando decimos que es suficiente, no estamos diciendo que no necesitamos enseñanzas de los pastores, por ejemplo. No estamos diciendo que no es bueno que leamos buena literatura cristiana. No decimos que no somos biblicistas en ese sentido. Mi Biblia y yo. No, hermanos. Dios ha dado dones a la iglesia. Y dentro de esos dones están los pastores. Y la Biblia constantemente nos dice que obedezcamos a nuestros pastores, que imitemos su fe, que obedezcamos a nuestros pastores. Entonces, ¿cómo se equilibra esto? La Biblia es suficiente, pero ¿por qué tengo que escuchar a pastores? ¿Por qué tengo que leer libros? Algunos lamentablemente no leen libros y la razón es no, la Biblia es suficiente. Pero cuando hablamos de la suficiencia de la Escritura, no estamos diciendo que no tengas que leer libros cristianos. A veces caemos en ese error. Hermanos, todos estos recursos, pastores, buena literatura cristiana, mientras nos enseñen con mayor precisión lo que las Escrituras enseñan respecto a algún tema en específico, debemos tomarlas con humildad. Debemos tomarlas con mucho respeto y sentarnos a aprender. Porque sí, la Biblia es suficiente, pero yo te pregunto, hermano, ¿tú conoces toda la Biblia? ¿Tú la interpretas correctamente y perfectamente desde Génesis hasta Apocalipsis? No, para eso Dios ha dado pastores. Y no pastores actuales, pastores en el siglo I, pastores en el siglo V, pastores en el siglo VIII, pastores en el siglo XVI, en el siglo XVII, a la cual hacemos bien en escucharlos. Debemos escuchar a esos pastores. Por eso es bueno leer libros, hermano.
Por eso es bueno escuchar prédicas, tener una buena biblioteca cristiana, ya sea digital, sea impresa. Es necesario, porque hermanos, nosotros no tenemos todo el conocimiento de la palabra de Dios. Pablo decía, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién puede entender la mente del Señor? ¿Quién puede ser su consejero? Hermanos, la Biblia es suficiente, pero esta Biblia necesita ser interpretada correctamente. Y para ello Dios ha dado dones a la iglesia. Por algo Dios ha dado maestros a la iglesia. Y hacemos bien en escucharlos. Y nuevamente, no solamente pastores de hoy, porque incluso los pastores de hoy se someten a los pastores de antaño, ¿no? Por eso cuando tú escuchas a un hermano, un pastor, citar a otro pastor, no es porque quiera alardear que conoce mucho, no. Es porque lo que él enseña necesita sustentarlo con otro pastor que ha enseñado lo mismo. Los testigos de Jehová no harían eso. ¿Saben por qué? Porque sus ideas, sus pensamientos, su interpretación de la Biblia es nuevo, es moderno, algo que ellos se han inventado, no tienen sustento histórico, está en su mente y ya. ¿Por qué crees que los pastores o predicadores neopentecostales o los carismáticos no hacen eso, no citan a otros pastores de antaño? Porque es nuevas revelaciones, porque es Dios me habló a mí. Pero hermano, ¿por qué es necesario que los predicadores lean a otros hombres que hablaron del mismo texto que están predicando? ¿Por qué? Para sustentar que lo que ellos están enseñando no es algo que llegó a su mente, es algo que corresponde con todas las épocas de la historia de la iglesia donde el Espíritu Santo ha estado hablando. Está de acuerdo con todos los dogmas y doctrinas cristianas que se han defendido a lo largo de la historia y que el Espíritu Santo ha enseñado a la iglesia. Así que cuando decimos que la Biblia es suficiente, no podemos caer en el error terrible de no tomar en cuenta a ningún otro pastor ni ninguna otra literatura. Eso es un error. Ese es un error. Y así se crearon las famosas sectas que conocemos. La Biblia y yo, mi Biblia y yo, no hermano. Tú necesitas escuchar a otros. Necesitas escuchar a otros. Necesitas corroborar que lo que tú crees está de acuerdo con lo que otros han creído de esa misma palabra. Es un error decir, lamentablemente a veces hemos escuchado eso, a veces en reuniones que hemos tenido, y alguno dice, ¿qué significa este texto para ti? Debemos tener cuidado con eso. Y luego de que de repente la persona diga, bueno, este texto para mí me dice esto, debe tener cuidado. ¿Cómo tú sabes que esa interpretación es la correcta? No estoy diciendo tampoco que no hagamos esas prácticas, pero deben ser medidas y deben tener cuidado. Porque sí, el Espíritu Santo ilumina hoy nuestras mentes, pero lo ilumina a través de los medios que Él utiliza. ¿Y cuáles son esos medios? Los pastores. Por algo Dios da pastores a la iglesia. Los pastores son quienes estudian la palabra de Dios toda la semana. Mientras que nosotros estamos trabajando, mientras que nosotros estamos ocupados con la familia, estamos ocupados con los negocios de la vida, porque a eso fuimos llamados, el pastor está estudiando, el pastor está orando, el pastor está interpretando la Biblia, el pastor está leyendo a otros, está escuchando a otros, para que el día domingo nos enseñe la palabra de Dios. Por eso es que no podemos subir a cualquiera, tiene que ser alguien que haya estudiado bien la palabra de Dios. Por eso Dios ha dado pastores que tienen el tiempo y el conocimiento y los dones para expresar las verdades de la palabra de Dios a la iglesia. Y hacemos bien en escucharlos. Así que hermanos, no somos biblicistas. Creemos que sí, la Biblia es suficiente. Y es bueno que algún pastor o que un libro cristiano nos ayude a interpretar bien esta palabra de Dios para creerla y estar confiados. Creo que también la exhortación podría ser a que no seamos tampoco biblicistas, ¿no? Claro. Esperemos a que nos enseñe absolutamente todo, pero también podríamos buscar nosotros mismos algún tipo de ayuda, ¿no? Porque puede haber muchas cosas que estamos leyendo y las pasamos por alto y no las entendemos porque, bueno, pues, es lo que dice la Biblia, es palabra de Dios, dice, ¿no? Y Claro. ya eso tengo que aprendérmelo, pero en realidad hay muchas cosas que ignoramos, sobre todo porque tampoco no es nuestro contexto cultural, es diferente el contexto. Sí. Por ejemplo, si tú lees, ¿no? No conocerás al cabrito en la leche de su madre. Bueno, si el Señor lo dice, no lo haré, pero casi nunca lo hace. Nadie lo
Sí. Entonces, hermanos, nuevamente debemos tener cuidado con ser biblicistas. Es necesario escuchar a otros, pedir consejos. Nuevamente, Dios ha dado dones a la iglesia y debemos utilizar esos recursos que Dios nos ha dado. Hay literatura cristiana para aprender, etcétera, pero la Biblia es suficiente. Hermano, también tenemos que notar aquí, hermano, que cuando dice que la Biblia es suficiente, y a lo que estás tomando, por ejemplo, el caso de los pastores, y es bueno eso, pero también tenemos que tener cuidado de lo que podamos caer, porque hay muchas iglesias que tienen al pastor mucho más alto que la propia Biblia. ¿Sí o no? Claro, por eso debemos tener cuidado a quién escuchamos también, es otro tema. Entonces, claro, no, pero, o sea, hay que tener cuidado en eso también. Por poner al alto, el pastor dice, la Biblia dice. Entonces, si el pastor no es la mayor autoridad de la iglesia, Dios para Cristo. Entonces tenemos que tener un lado. Ahora, a lo que está llevando nuestro hermano, por ejemplo, ha puesto el tema del purgatorio. Conocemos el tema del purgatorio, hermanos, tenemos bien la idea del purgatorio, qué significa eso, para redondear la idea. ¿Qué ofrece el purgatorio? ¿O qué se dice del purgatorio en cuanto a la salvación? No muchos saben. O sea, hablamos del tema del purgatorio, pero no muchos saben del tema. ¿Qué es el purgatorio? Murmuran los hermanos. Entonces, para poder tener un bien entendimiento, a ver, hermana Sabina, ¿algo que quieras decir? No, no es el infierno. Es un lugar donde tú purgas tus pecados. Tú te limpias antes de ir al cielo. Pero bueno, no nos desviemos del tema para... ¿Cuál es tu punto para continuar? En el purgatorio, hermano, que enseña la Iglesia Católica es que el alma va a un lugar y donde, por medio de oraciones, vamos a sacar a esa alma de ese lugar. ¿Es bíblico eso, hermano? ¿La Biblia enseña qué es eso? ¿Eso es así? Entonces, no hay que predicar el Evangelio, simplemente que se mueran, porque van a ir a un lugar y acá vamos a hacer oraciones, ofrendas, es más, se le va a pagar al padrecito, al pastor, a la pastora en otros lugares, para que saquen a las almas de ese lugar. ¿Eso enseña la Biblia, hermano? Eso no enseña la Biblia en cuanto a la salvación. Entonces, por eso decimos que la Biblia es la única autoridad. ¿No? Entonces, si la Biblia no enseña eso, hermano, nosotros tenemos que enseñar lo que dice la Biblia. ¿No? Sí. Entonces, hermanos, el purgatorio ha sido creado muchas veces con fines, por decirlo así, de mucho lucro. Porque el También. padre o cura no va a orar y te cobra con $500 por hacer misa. Así que, hermanos, hay que entender varios de estos temas, hermanos, entonces para que nos pueda ayudar con el conocimiento de lo que estamos hablando, hermano. Mi hermano. El punto, entonces, continuamos con el hecho de que, si bien la Biblia, como decimos... Allá. Ah. Claro. Sí, este es un tema muy aparte, aunque en realidad forma parte, ya hablaremos cuando hablemos de la suficiencia en sí, porque hay un tema en particular de la suficiencia en la Escritura, pero es cierto, debemos tener cuidado con los pastores que escuchamos, y además, y añadido a ello, aunque no tenemos pastores aquí, la primera autoridad que nosotros tenemos son los líderes aquí. Es decir, tu primera autoridad no son otros pastores, sino podemos llamarlos tus pastores de aquí, ¿no? Y a lo cual, si escuchamos algo de otros pastores, por ejemplo, debemos pensar y decir, corroborarlo con lo que los hermanos aquí enseñan. Bueno, es un tema para otro día, no quisiera extenderme. El punto es que estamos hablando de la suficiencia. El punto aquí es la suficiencia. La Biblia es suficiente para
conocer a Cristo, conocer el Evangelio y obedecerle, ¿no? Y obedecer, la obediencia que agrada a Dios. Pero eso no significa que no sea la única autoridad o lo único que necesitamos leer o estudiar. Hay muchos buenos recursos, pastores, por escuchar, por leer, etc. La tercera característica, ¿cuál es, hermanos? La tercera característica, la única regla, suficiente. Ya hablamos de la suficiencia. La tercera, segura. Segura. La palabra de Dios es segura. Cuando decimos que la Escritura es segura, nos referimos a que es confiable, ¿no? Que es confiable. Más confiable, por supuesto, que cualquier experiencia terrenal, ¿no? Más confiable que cualquier otro libro escrito por hombres. Pero alguno dirá, bueno, la Biblia es también escrita por hombres. Sí, pero la respalda el hecho de que esos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo. Acompáñame a 2 de Pedro 1, 19 al 21. 2 de Pedro 1, 19 al 21. Dice 2 de Pedro 1, 19 al 21. Dice, también tenemos también la palabra profética más segura, ¿no? Más segura, a la cual, dice, hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino, escuchen bien, que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, entendemos que la Biblia es segura porque el autor final de la Biblia es Dios mismo por su Espíritu Santo. ¿Por qué la Biblia es segura? Porque el autor de la Biblia es Dios. Por eso es segura, ¿no? Por eso es segura. Toda la Escritura, decía 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios. La Escritura, hermanos, tiene su origen directamente en Dios. No es un producto humano con ayuda divina. La Biblia, escuchen bien, hermanos, la Biblia no es un producto humano con ayuda divina, sino que es palabra divina comunicada a través de autores humanos por medio del Espíritu Santo. No es un producto humano con la ayuda divina, sino es palabra divina comunicada a través de autores humanos por medio del Espíritu Santo. Dios es el autor, el hombre es el instrumento. Por ello es segura. Ninguna otro libro podemos decir esto. De ningún otro libro podemos decir esto. De la Biblia sí podemos decir que Dios es su autor y que el hombre es el instrumento de Dios para entregarla a los hombres. Así que en tercer lugar es segura. La cuarta característica que encontramos en la cláusula es infalible, ¿no? La Escritura es infalible. Entonces, por razón de que la Escritura es inspirada por Dios, como el origen de la Escritura se encuentra en Dios y Dios es su autor, lo que diga Dios no contiene error. Pero no solamente no contiene error inerrante, sino que tampoco puede errar. Es infalible. La Escritura no puede errar, ¿no? No puede errar. Ahora, algunos dicen, y si es infalible, es decir, no tiene error ni puede errar, ¿por qué hay tantas interpretaciones de la Biblia? ¿Por qué hay diferencias de opinión en cuanto a interpretación? Y aquí debemos entender un principio muy claro cuando hablamos de la infalibilidad de la Escritura. Hermanos, la Biblia es infalible. Los hombres somos falibles. La Biblia no falla, los hombres sí fallan. ¿Quién interpreta la Biblia? El hombre.
Y como el hombre es falible en su interpretación, la interpretación no es infalible, es falible. Por eso hay diferencias de opinión en algunos puntos, por eso hay posiciones de doctrinas en algunos puntos de la Escritura. No porque la Biblia sea infalible, sino porque el hombre es falible, puede errar, por eso hay diferencias de opinión. Hay muchas interpretaciones en diferentes temas de la Escritura, pero es por este principio que hablamos de la semana pasada. ¿Recuerdan este principio? Lo finito no puede contener lo infinito. Lo finito no puede contener lo infinito. Tú no puedes colocar todo el océano del mundo en un vaso de agua. Lo finito no puede contener lo infinito. Y como lo finito no puede contener lo infinito, y el hombre es esto finito, por ello puede haber diferencias de opiniones de interpretación. Pero eso no habla de que la Biblia sea falible, sino todo lo contrario, es infalible. Es infalible. Nuestra mente, hermanos, será siempre incapaz de entender exhaustivamente y completamente lo revelado. Por ello siempre habrán interpretaciones por nuestra falibilidad. Sin embargo, eso no es una excusa para no estudiar la Biblia. Todo lo contrario, debemos estar seguros de que lo que creemos es así, es la verdad de la Escritura. Muy bien. Por todas estas características, hermanos, previamente expuestas, afirmamos entonces o llegamos a la conclusión de que solo la Escritura posee autoridad absoluta y final sobre la Iglesia. Por lo tanto, ninguna tradición humana, ningún magisterio eclesiástico, ninguna experiencia espiritual o supuestas revelaciones pueden colocarse en el mismo nivel o incluso algunos en nivel superior a la palabra de Dios, porque hacerlo, hermanos, viola y destruye el principio de la sola Escritura. Por esta razón, hermanos, nuestra confesión comienza con el tema de las Santas Escrituras. Por un lado, la semana pasada vimos la revelación divina o la necesidad de la revelación divina, y el día de hoy vimos la sola Escritura. Por estas dos razones, nuestra confesión inicia con el tema de las Sagradas Escrituras. Para terminar, vamos a hacer algunas preguntas de reflexión, porque si nosotros decimos o creemos en la sola Escritura, esto no solamente es un aspecto epistemológico, es decir, solamente por conocer. Eso debería impactar nuestras vidas. El principio de la sola Escritura no es solamente para defender la idea, es para vivir la idea. Así que yo te pregunto, preguntémonos, hermanos, ¿tú dedicas tiempo cada día a leer la Biblia? ¿Tú lees la Biblia todos los días? Porque si la Biblia es lo que yo necesito, si la Biblia es suficiente, entonces la leo todos los días con atención, con reverencia. Cuando debemos tomar decisiones importantes, primero pensamos en lo que dice Dios en su palabra o nos dejamos guiar por las emociones, nos dejamos guiar por el dinero, nos dejamos guiar por lo que conviene en el momento, o escucho a lo que dice la palabra de Dios. Porque si yo digo que la Biblia es mi autoridad suprema, recuerden, no solamente en conocimiento de la salvación, no solamente en fe de la salvación, sino que en la obediencia que agrada a Dios. Si tú quieres agradar a Dios, necesitas leer la Biblia. Así que cuando tomas decisiones importantes, ¿vas o piensas en lo que la Biblia dice? ¿Crees que la Biblia es tu autoridad máxima? ¿O a veces confías más en tus emociones? ¿Confías más en ideas propias? ¿La Biblia es suficiente para mí? ¿Corrijo mi manera de pensar, corrijo mi manera de vivir cuando la Biblia me muestra que estoy equivocado o me justifico, me excuso? ¿Busco obedecer lo que la Biblia ordena, aun cuando no me gusta o no es fácil? ¿Tú buscas, hermano, obedecer lo que la Biblia dice, aun cuando no te gusta o no es fácil? Y finalmente, ¿me esfuerzo por enseñar con reverencia la palabra de Dios en mi casa? ¿Me esfuerzo con reverencia
para enseñar la palabra de Dios en mi casa? Porque si la Biblia es suficiente, si la Biblia para ti es tu autoridad, tu esposa puede decir eso de ti, tus hijos pueden decir eso para ti o de ti, que la Biblia para ti es autoridad suprema. ¿Les enseñas la palabra? ¿Te esfuerzas por enseñar la palabra de Dios y esa autoridad? ¿O a veces nos dedicamos solamente a dar consejos? Así. Y consejos a veces hasta terrenales, que no tienen nada que ver con lo que la Biblia dice. Hermano, si nosotros creemos en la sola Escritura, eso se debe ver en el día a día. Se debe ver en lo que leemos día a día, en lo que enseñamos día a día. Por lo tanto, hermanos, la sola Escritura no solamente es una idea para defender, es una idea para vivir. Y debemos esforzarnos por hacerlo. Pedir perdón al Señor si no lo hemos considerado así o no lo hemos hecho así. Arrepentirnos y esforzarnos por hacer lo que Dios manda. Su palabra es única, suficiente o segura y es infalible. Y si eso es así, lo único que necesitamos para vivir la vida que agrada a Dios y para experimentar el fruto del Espíritu, los tenemos en nuestras manos y no tenemos excusa. Hasta aquí vamos a estudiar el día de hoy, hermanos. La próxima semana vamos a meternos en lo que sigue, ¿no? En lo que sigue del párrafo 1, aunque la luz de la naturaleza, las obras de la creación y la providencia, y vamos a hablar de la revelación general, Hasta aquí quedamos hoy día, hermanos. Recuerden, hoy día culto a las 6 de la tarde. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por este tiempo que nos das para entender, Señor, estas verdades de tu palabra. Ayúdanos, Señor, porque nos podemos jactar de que conocemos o que conocemos la verdad, pero de nada nos sirve si no la vivimos, no se refleja en nuestro día a día. Seríamos como esos fariseos hipócritas, Señor, que se dedican a hablar y hablar, a dar leyes, pero su vida no refleja esa vida, lo que enseñan. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, porque si tu palabra es nuestra autoridad suprema, debemos vivir en ella. Debemos leerla todos los días, debemos estudiarla y enseñarla sobre quienes tú nos has puesto. Ayúdanos, Señor, y perdónanos, te lo pedimos. Y guárdanos este día, Señor, y retórnanos para el culto de la tarde. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Estamos despedidos.